Actualmente el mundo se enfrenta a dos problemáticas, el calentamiento global y el cambio climático. Estos dos fenómenos están relacionados ya que el primero se origina tras el auge de la revolución industrial, en donde se reemplazó la mano de obra por el proceso industrial. Ahora bien, los seres humanos no éramos conscientes de ello y se implementaron navíos de vapor que generaban ácido carbónico. A mediados del siglo XIX, la primera persona en reconocer esta problemática fue el científico sueco Svante Arrhenius. Él sustentaba de que la quema de combustibles fósiles iba a causar el incremento de la temperatura de la Tierra. Esto quiere decir de que la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera era perjudicial, ya que la radiación solar no podía salir y se concentraba en las partículas. Durante el final del siglo XIX y comienzos del siglo XX, no se le prestó mucha atención a esta teoría porque no genera efectos nocivos al planeta. Los seres humanos y más específicamente la civilización occidental estaban pasando por un proceso profundo de industrialización y de desarrollo social. En la actualidad, la combustión de gases de efecto invernadero resultante de la actividad humana, como la generación de energía eléctrica de los hogares causada por combustibles fósiles, las emisiones de CO2 por medio del combustible del sistema de transporte integrado de las principales ciudades del mundo y otras actividades como la deforestación y la ganadería han provocado la acumulación masiva de estos gases en la atmósfera. Los gases de efecto invernadero en conjunto, como lo son el dióxido de carbono, el metano, el ácido nitroso y los fluorocarbonos, se han encargado de retener los rayos ultravioleta que ingresan a la capa de ozono. En general, el dióxido de carbono, que es el gas más producido, impide que este calor escape de la atmósfera, contribuyendo al sobrecalentamiento del planeta. Como resultado, la Tierra experimenta temperaturas más altas de lo adecuado, causando estas problemáticas del calentamiento global y en consecuencia el cambio climático. Este calentamiento global está directamente relacionado con el cambio climático desde un punto A hasta un punto B, el cual se manifiesta en la intensificación de la variabilidad climática causada por el calor atmosférico, que ocasiona efectos como huracanes, los vientos monzones en Asia, las olas de calor en la línea ecuatorial y en zonas tropicales, y los fenómenos del Niño y de la Niña en diferentes regiones de Colombia. Por otro lado, el cambio climático ha generado cambios significativos en las últimas 2 décadas, como el aumento del nivel del mar, el derretimiento del permafrost de los polos y glaciares, la acidificación de los océanos y las modificaciones de la cinta transportadora oceánica. Estos efectos negativos han llevado a expertos a debatir sobre las problemáticas que podría enfrentar la humanidad sobre los problemas de salud pública global, tales como enfermedades cardíacas, respiratorias, neurocognitivas y cáncer de piel, por medio de la exposición a estas altas temperaturas. Si la temperatura de la Tierra alcanza más de los 60 grados en un futuro, es posible que este fenómeno pueda generar escasez de ciertos tipos de alimentos, ya sean cárnicos, vegetales, legumbres, hortalizas, tubérculos, cereales y frutas, lo que puede que algunos vegetales puedan generar hongos a esta exposición térmica, o que algunos cultivos se deterioren y se retrasen algunas operaciones comerciales del sector agrícola, lo que impulsaría a que todo se haga o en incubadoras o en carpas cerradas en donde no entre la luz del sol, generando más retrasos y mayores costos para la adquisición de ciertas tecnologías de refrigeramiento. Esto quiere decir mayor escasez alimentaria. Por otro lado, tenemos los países que disponen de una falta de compromiso en los acuerdos de París pactados en 2015 y que su misma legislación local no se compromete lo suficiente por frenar la crisis del cambio climático. Países como China, que emite 10.065 millones de toneladas de CO2, luego le sigue los Estados Unidos con 5.416 millones, la India con 2.654 millones y Rusia con 1.711 millones de toneladas.
Estos países en los que su misma legislación carece de instrumentos jurídicos rigurosos, como es el caso de Estados Unidos, la falta de criterios normativos de China sobre sus empresas y plantas de producción, que son las causantes no solo de las emisiones de gases de efecto invernadero, sino de la contaminación de las reservas hídricas y de la misma calidad del aire en ciudades como Tan o Pekín. Para dar solución a estas problemáticas desde un aspecto legal, tecnológico y comercial, se han desarrollado diferentes métodos para el abordaje de estos problemas, como la descarbonización implementada por los países miembros de la Unión Europea mediante la adopción de energías renovables en las redes eléctricas domésticas, utilizando fuentes alternativas como la energía fotovoltaica, la energía eólica, la energía térmica, la biomasa, entre otros. La implementación de autos eléctricos y la regulación de la separación de residuos como una ley obligatoria de la ciudadanía para la reducción de las emisiones de metano por medio de residuos tóxicos. Mientras que por otro lado hay países de América Latina que están ratificando en un acuerdo regional como lo es el Acuerdo de Escazú. Países como Argentina, Colombia, México, Chile y Ecuador en este acuerdo les permite la protección de los bienes ambientales en las regiones, pero el tema es que la legislación de cada país aún carece de sanciones del derecho penal para poder regular las actividades de las empresas en el contexto ambiental. Es un trabajo conjunto de los parlamentos de cada país, aprobar leyes y ratificar resoluciones que den plena protección a los recursos naturales y a la calidad del aire. Es importante que el sector privado tome iniciativas al momento de realizar procesos de internacionalización de carácter comercial, entender el mercado europeo como las nuevas demandas de los consumidores occidentales que velan por la mitigación del cambio climático y la seguridad de los productos locales. Es un modelo de negocio que es bastante rentable y que promueve el comercio justo en términos de sostenibilidad, por lo que si hay emprendedores que quieran expandirse a este tipo de mercados, tienen que cambiar la mentalidad a una economía un poco más circular para incrementar la demanda masiva ante este nuevo tipo de consumidores que son un poquito más responsables y pasar todos los filtros para asegurar que sus productos sean 100% sostenibles y se evite ese tipo de prácticas como el greenwash. Por otro lado, hay que tener en cuenta que las tasas de desarrollo de los países latinoamericanos y su nivel de Producto Interno Bruto dependen mucho para dar espacio a este tipo de proyectos de energías renovables. Los proyectos a largo plazo de producción de hidrógeno verde tienen un gran potencial en el futuro del mercado latinoamericano. Reducir las tasas de CO2 son retos que enfrentan las empresas automotrices, poder cambiar el combustible fósil de la gran cantidad de automóviles que generan una densidad incontrolable del tráfico y emisiones en ciudades sobrepobladas es completamente un reto. Pero Colombia, al tener grandes recursos hídricos, podría resolver este problema futuro. Sería positivo que el 40 o el 60% de los automóviles y motocicletas dependan exclusivamente del hidrógeno verde como un combustible con un 0% de emisiones de dióxido de carbono, y de también poder transformar la matriz energética del país al implementarlo en hogares y cocinas de hidrógeno. Pero se requiere de un mayor nivel de financiamiento, mayor nivel de regulación e infraestructura necesarios para llevar a cabo proyectos de electrólisis por medio de separación de moléculas de agua de hidrógeno y oxígeno, ya sea en métodos alcalinos, PEM o electrólisis de óxido sólido, para poder producir estas grandes cantidades. Chile podría estar a la vanguardia, pero hay mucha esperanza en estos proyectos a largo plazo por los incontables recursos hídricos que mantiene Colombia, de los 38 proyectos de hidrógeno verde en la nación y de los puntos de producción llevados a cabo en regiones como La Guajira. El rol importante del sector privado y público es adaptarse a estos fenómenos globales y buscar aliados estratégicos para asegurar la reducción del consumo masivo que ha generado este efecto geológico denominado antropocénico, sino que también como ciudadanos podamos comprender que la forma de producir y consumir debe cambiar. Los productos deben tener un ciclo final, los procesos de producción deben ser responsables con el medio ambiente y la salud pública, y asegurar que estos fenómenos de globalización y de un mundo interconectado garanticen un planeta saludable para las futuras generaciones
Y por supuesto, continuar aportando valor a los tres pilares de la sostenibilidad, desde lo económico, social y ambiental en nuestro rol como profesionales.